la mañana, 36 minutos. Continuamos con Alas, programa cristiano a esta hora de la mañana. Tengo aquí en mi mano la Biblia, tengo el celular con la aplicación de la Biblia también, porque tengo a una persona muy, pero muy especial. Nuestro invitado de esta mañana es un hombre que conoce mucha palabra y que el Señor le ha regalado un ministerio bien lindo, bien especial, y quiero que ustedes lo conozcan. Pastor Julio, pastor, bienvenido a Alas, qué bueno que esté de nuevo con nosotros. Hola Mayra, muy buen día, gracias por invitarme y bueno, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de las cosas que Dios nos enseña por medio de su palabra y bueno, los que nos están viendo podrán darse cuenta de qué es lo que van a escuchar. Así es, por supuesto que si viene de el ministerio Rema. La palabra Rema, ¿qué significa y por qué le coloca ese nombre a la iglesia y no otro? Bueno, el Ministerio de Enseñanza Rema es una escuela de capacitación, de entrenamiento, de formación de personas que deseen servirle a Dios y no a los hombres ni a las religiones. La palabra Rema lo que indica es la revelación de la palabra. Es decir, cuando uno logra creer y eso que uno cree, uno lo habla y se hace rema o se hace realidad. Es ese, por eso el nombre. Excelente. ¿Y qué tal ha sido la aceptación de este nombre? ¿Ha dado resultados? Bueno, ha dado resultados a las pocas personas que les interesa aprender a creer en Dios. La mayoría de las personas prefieren vivir una religión y nosotros preferiblemente tratamos de que las personas aprendan conforme a lo que está escrito. El Ministerio de Enseñanza Rema, Mayra, es como el aula de una universidad, que tú te puedes sentir allí tranquila y puedes sentarte a escuchar y después a leer. Enseñamos a leer para que la gente entienda lo que está escrito, de manera que ningún falso profeta, por muy astuto que sea, lo vaya a engañar. Claro que sí, bien interesante es esto, Pastor Julio, pastor, porque es diferente y bueno, las cosas diferentes son interesantes. Por supuesto, vamos a estar hablando en esta mañana de una mentalidad sin limitaciones, cómo creer con el corazón y no con la boca. Interesante este tema, pero antes de tratarlo, yo quiero que nos cuente cómo se define el Pastor Julio, pastor. Apartemos un poquito el pastorado y cómo se define como persona, como ser humano. Bueno, una persona que estoy aprendiendo a creerle a Dios en mis 24 años, un 13 de agosto del año 1991, por primera vez escuché a un predicador y me llamó la atención y a partir de ese día comencé a congregarme en una iglesia de muy buen nombre aquí en Barranquilla. Y más tarde, años más tarde, comencé a viajar a los Estados Unidos, a capacitarme, a entrenarme, a aprender. Y bueno, ya llevo 24 años en esto y me defino como una persona que está aprendiendo a creer, que estoy aprendiendo cada día lo que Dios me enseña, recibo revelaciones y eso es lo que yo enseño para que las personas también aprendan a recibir revelaciones, que no es otra cosa, Mayra, que entender lo que Dios habla. Amén, claro que sí, yo creo que esa claridad en nuestra mente llega cuando conocemos al Señor. Por ejemplo, voy a aprovechar esta oportunidad para contarle un poquito acerca de mi vida. Me gradué del colegio y no teníamos recursos, pastor, para yo estudiar, y mi mamá lo primero que me dijo fue: comunicación social, no, esa carrera es muy cara, no tenemos recursos, estudia otra cosa. Pero en mi mente no había limitación. Yo dije: Señor, mi educación está en tus manos, y para la gloria de Dios hoy estoy aquí en los medios de comunicación y pude lograr mis sueños porque intenté que no hubiera ningún tipo de limitación. Hoy mi mamá se siente muy orgullosa y todo lo demás, pero vea que como una sola persona que no tenga limitación puede cambiar a su alrededor. Eso es lo que usted enseña. Por supuesto, eso es lo que Dios nos enseña. Yo lo único que hago es transmitir lo que Dios enseña. Por ejemplo, la palabra mentalidad no es otra cosa que un conjunto de creencias que tienen todos los seres humanos. Ahora, no todas las creencias provienen de Dios. Hay personas que creen en otras cosas que dicen los hombres, que dicen las religiones, que dicen los brujos. Esas creencias forman parte de su mentalidad. Los que creemos en Dios, nuestra mentalidad es creer todo lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, ¿verdad?
Entonces, de esa manera es que nosotros nos desarrollamos en nuestro ministerio, aprendiendo a leer para entender, aprendiendo verdaderamente a tener una mentalidad sin limitaciones. Es decir, reunir la mayor cantidad de cosas que podamos creerle a Dios con la intención de que al creerle a Dios, como dijo Jesús en una ocasión, que si le damos a la fe el trato que un agricultor le da a una semilla, entonces podíamos decirle hasta a una montaña, desarráigate de aquí y plántate en el mar. Naturalmente, Jesús está utilizando una figura retórica conocida como hipérbole, que es tratar de dar algo más grande, superlativo, con la intención de fortalecer aquello que Jesús está diciendo. Que si llegamos a tener la fe como una semilla de mostaza, que un agricultor lava la semilla, la siembra, la cuida y posteriormente da fruto. De la misma manera nosotros debemos hacer con la fe, puesto que Mayra, mira, la fe no es otra cosa que el ingrediente que Dios nos da a nosotros para que podamos creer en su palabra. La fe viene en la misma palabra, de manera que si nosotros hacemos lo que Dios dice, llegará el momento en que podamos creerle. Por ejemplo, yo soy un pastor que llevo 24 años en esto. Y todavía hay muchas cosas que yo tengo que aprender a creerle a Dios. Amén, por supuesto que sí, pastor. ¿Cuáles son esas limitaciones con las que usted se enfrenta a diario? Bueno, si te hablo de mis limitaciones o de las limitaciones de todas las personas, son las creencias anteriores que nosotros teníamos diferente a lo que Dios nos enseña. Los que creíamos en que Marte ni te cases ni te embarques, por ejemplo, o el día que yo tengo la camisa amarilla, ese día me va bien, o el día de la luna nueva, y todas esas cosas que nos hicieron a nosotros creer cosas que hoy en día todavía esas cosas que creímos que no pertenecen al Evangelio de Cristo se oponen a que verdaderamente podamos creer la palabra de Dios. Claro que sí. ¿Cómo creer con el corazón y no con la boca? Bueno, fíjate, ahí en Romanos 10, el versículo 10 y el versículo 11. Ok, ¿tú puedes leerlo? Claro que sí, por supuesto. Dice de la siguiente manera: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ok, fíjate. Ahora yo te voy a ir explicando y tú vas a leer lo que está ahí y le vas a encontrar sentido. Generalmente nosotros le preguntamos a una persona, ¿tú crees en Dios? ¿Qué dice? Claro que sí. Pero lo está diciendo ¿con qué? Con la boca. Pero observa que ahí dice, y lo dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, le dice, porque con el corazón se cree. Y cuando el apóstol Pablo dice, se cree para justicia, está diciendo, cuando tú logras creer con el corazón, es cuando Dios te va a declarar justo. Es cuando vas a vivir por fe. Pero ¿qué pasa? Nosotros llegamos a una congregación y ya pensamos y nos hacen pensar que ya nosotros somos creyentes. Pero si para poder creer primero tenemos que llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios y después comenzar la lucha por creer. Yo no creo porque me siento en una congregación. Yo no creo porque yo soy pastor. Hace un rato que estuvimos hablando, te dije, yo llevo 24 años en esto y hay cosas que yo todavía no las he creído. Sé que es así, sé que Dios no miente, pero una cosa es que yo lo sepa, otra cosa es que lo entienda y otra cosa es que pueda creerlo. Entonces allí dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa lo que hemos creído. Con la boca se confiesa para salvación. Es decir, lo que Pablo está diciendo, si yo logro creer en la resurrección de los muertos, con la boca yo puedo confesar el día que venga el Señor Jesucristo, con toda seguridad que si estoy muerto voy a resucitar y si estoy vivo voy a ser transformado como dice la Escritura, ¿verdad? No estoy violentando nada, no estoy transgrediendo nada, sino estoy hablando conforme a lo que está escrito, ¿ya ves? Entonces con el corazón se cree. Entonces creer es un proceso que dentro de un rato pues lo vamos a explicar. Claro que sí, por supuesto. Vamos a seguir hablando con el pastor Julio. Pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es un cambio de mentalidad? Pero quiero que me la responda después de esta pausa musical. ¿Qué le parece?
Perfecto. Excelente, vamos a una pausa y en contados segundos volvemos con más de nuestro programa. No te muevas de la sintonía del canal CNC y Alas, programa cristiano. Ya volvemos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Soy libre, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios, eres mi libertad, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 10 de la mañana, 51 minutos. Continuamos con Alas, programa cristiano a esta hora de la mañana. Gracias a todas las personas que nos escriben ahí a través de las redes sociales, que nos escriben al número de teléfono y que se contactan con nosotros también a través de el WhatsApp. Un saludo bien especial a todos aquellos que nos ven en Barranquilla, en Soledad y en todos y cada uno de los municipios del departamento del Atlántico. Realmente, sin su compañía, este programa no fuera
posible. Continuamos con nuestro invitado especial a esta hora de la mañana, el pastor Julio, pastor del ministerio Rema, quien ha estado compartiendo con nosotros un tema bien interesante. Y antes de irnos a una pausa, le hice una pregunta. ¿Qué es un cambio de mentalidad, pastor Julio? Bueno, el cambio de mentalidad precisamente es lo que el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, que la hemos utilizado 2 veces hoy, en el capítulo 12, versículo 1, versículo 2, Pablo dice: no te conformes al sistema, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, una actualización constante de nuestro entendimiento. Y la mejor manera de que tú que me estás viendo y me estás escuchando puedas renovar o puedas actualizar tu entendimiento es con la palabra de Dios, que es una palabra viva, que permanece para siempre. Es una palabra que hay algunas que están escritas hace más de 2000 años y todavía está vigente, ¿verdad? Porque es una palabra que tiene vida. De esa manera nosotros nos vamos actualizando, vamos renovando el entendimiento, porque vamos metiendo un conocimiento diferente al conocimiento que recibimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, incluso en las diferentes religiones, sino que la palabra que Dios nos enseña por medio de su palabra, esa palabra tiene vida. Por ejemplo, y es la razón por la cual nosotros debemos guardar esa palabra de Dios en el corazón, que de eso, si tenemos tiempo, vamos a hablar de cómo podemos guardar la palabra de Dios en el corazón. Es lo que nos cambia la mentalidad a nosotros. Amén, claro que sí, pastor. Quiere decir que no es un cambio de mentalidad, sino renovar la mentalidad, más bien. Exactamente, sí, se renueva el entendimiento, se renueva la mentalidad, porque es lo mismo, lo que va a cambiar es la información que tenemos allí, ¿verdad? Y es todo un proceso, nadie puede convertirse de la noche a la mañana. ¿Ve? Es como para una mujer poder tener un hijo, un bebé, primero tiene que concebir en su vientre, ¿verdad? Y comienza el proceso de crecimiento y formación del feto, después la criatura, a formarse sus miembros, después a formarse su corazoncito, los pulmones y todo esto. Bueno, así mismo es nuestra transformación. No es así como muchas veces nos pretenden que nosotros en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados. Fíjate, yo llevo 24 años en esto y todavía no estoy totalmente transformado. He avanzado bastante, pero me falta mucho todavía. Claro que sí, total, así es, pastor, totalmente de acuerdo. Hablemos de la importancia de creer. La importancia de creer. Mira, te voy a hablar 2 cosas. Jesús en una ocasión enseñó sobre la necesidad de orar siempre. Ahora, ¿qué es lo que debemos orar? Porque no es orar esas vanas repeticiones, esa pedidera de estarle pidiendo al Señor sin creer verdaderamente, fíjate. Entonces, Jesús pone un ejemplo, y eso está en Lucas 18, del versículo 1 hasta el versículo 8, donde Jesús dice que enseña sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y pone el ejemplo allí, Mayra, de un juez injusto. Dice que el juez injusto, además de que era injusto, no tenía temor de Dios, no respetaba a los hombres, ¿verdad? Y había una viuda que continuamente iba donde él a decirle: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Entonces, el juez por un tiempo no quiso hacer justicia con la viuda, sí, no quiso hacer justicia con la viuda. Sin embargo, dijo un día: por cuanto esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que tanta insistencia pues me vaya a producir mucha incomodidad. Entonces Jesús, que el que está narrando la parábola como si fuese una realidad, le dice a sus discípulos: ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? ¿Cuánto más? Y escucha esto, Mayra, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia con sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Verdad? Entonces, para nosotros poder recibir esa justicia, o que Dios nos declare justos, o que Dios nos apruebe como creyentes, es la oración. Ahora, ¿qué debemos orar? Ahí en Proverbios 4,
del versículo 20 al 23. El autor lo narra bien claro. Dice el versículo 20, está atento a las palabras de Dios. Es decir, ¿cuándo vamos a estar atentos a las palabras de Dios? Cuando nos están predicando. Ahora, observen ustedes la gran responsabilidad que tiene un predicador, de que cuando hable a su audiencia, no debe hablar otra cosa que no sean las palabras de Dios. Las mismas palabras que Dios habló, las mismas palabras que Dios mandó a escribir. Comienza por ahí. Y dice, inclina tu oído a sus razones. Y después dice algo, pero maravilloso, dice, nunca se aparten de tu boca mis palabras. Perdón, nunca se aparten de tus ojos mis palabras. Te está diciendo, esto que el predicador te está hablando debe estar escrito para que después tú puedas leer lo que el predicador te habló y que lo leas una y otra vez hasta que esas palabras puedas meditar en ellas, puedas pensar en ellas, puedas orar con esas palabras. Como dice el apóstol Pablo, persevera en la oración. Hay que ser constante en la oración. Hay que orar sin cesar, orar en todo tiempo. Pero ¿qué orar? Con las palabras que Dios nos habla por medio del predicador. Esas son las palabras con las que tenemos que orar, para que esas palabras queden guardadas en nuestro corazón, para que las palabras que el predicador habló, y esto que yo estoy hablando aquí, no se los lleve el viento, sino que queden en tu corazón. Por eso te doy la cita. En Lucas 18, esto es lo que enseña Jesús, de orar siempre. Porque si oramos siempre, dice allí, que en nuestro corazón hallaremos la vida de Dios. Si guardamos las palabras de Dios en nuestro corazón vamos metiendo allí la vida eterna, la vida de Dios. Es un proceso. Tú no recibes a Dios así por magia. Esto es un proceso que requiere paciencia y requiere perseverancia. Y para eso orar con las mismas palabras que Dios enseña. No una vana repetición de orar por lo que tú quieras. Ya ves. Ahora, después que tú ores, vas a hallar que en tu corazón comienza a formarse la vida de Dios. Y algo más importante, escucha esto. Esas mismas palabras que tú logras oír atentamente, las mismas palabras que tú lees muchas veces, las mismas palabras que Dios te habló, que tú oras muchas veces, piensas y meditas, cuando esas palabras están en tu corazón, no solamente son la vida eterna, la vida de Dios, sino que dice que son la medicina para todo tu cuerpo. O sea que tú vas a poder llevar una vida sin enfermarte mentalmente ni físicamente. Naturalmente, nosotros venimos ya contaminados de mucho antes. Se nos presenta dolencia, hay que tomar la medicina que te da el médico. Pero va a llegar el momento de que tú vas a tener tu mente sana y tu cuerpo sano por la palabra de Dios si la guardas en tu corazón. Este es el proceso, Mayra. Por supuesto que sí, es de bendición esta palabra, porque como dice la Biblia, si alguien habla, que lo hable conforme a la palabra, y casi todo lo que usted ha manifestado en esta mañana tiene que ver con la palabra y por supuesto está escrito. Pastor Julio, ¿cuál es su invitación para los televidentes de Alas a un cambio de mentalidad? Bueno, orarle a Dios para que su pastor predique no lo que dicen las religiones, no lo que dice el concilio, no la mentalidad del pastor, sino que predique la palabra de Dios. Que el pastor debe pasar tiempo orándole a Dios, pidiéndole el mensaje, no estudiando el mensaje, sino pidiéndole el mensaje, para cuando ya Dios produzca de qué va a hablar, el pastor se fundamente en lo que está escrito en la Biblia, y eso sea lo que le lleve a las ovejas, ¿verdad? Entonces usted comience a orar por su pastor, para que su pastor le predique la palabra de Dios, para que usted oiga la palabra de Dios, usted pueda saber qué debe leer, qué debe orar, qué es lo que debemos orar, con lo que Dios nos habló el día que nos congregamos. ¿Qué debemos meditar? Lo que Dios nos habló el día que nos congregamos. ¿Qué debemos compartir y enseñar? Lo que Dios nos habló el día que nos congregamos. Ya tú ves, de esa manera nosotros vamos guardando las palabras de Dios en el corazón, que es el área espiritual con el cual el ser humano
puede creer. Con el Amén. corazón se cree para justicia, y cuando has creído en el corazón y tú confiesas con tu boca, se hace realidad. Como cuando Jesús, te puedes imaginar si Jesús no hubiese creído en la resurrección, hubiera hecho el ridículo en la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Por qué Lázaro vino? Porque Jesús permaneció 3 días orando para que cuando él llegara, Lázaro resucitara. Jesús fue el primero en creer que él podía resucitar a Lázaro. Entonces, esas son las cosas que Dios nos enseña a nosotros por su palabra. Amén, claro que sí. ¿Cómo creer con el corazón y no con la boca? Todas esas inconvenientes, dudas y preguntitas están resueltas en esta mañana con el pastor Julio, pastor líder de la iglesia Palabra Rema. Qué bendición compartir con usted. Si alguien que nos ve desea contactarse con usted, con su ministerio, algún pastor desea comunicarse con usted o alguna persona que necesite algún tipo de consejería, conferencias, charlas, etcétera, números de teléfono, redes sociales de contacto. Sí, Mayro, estamos totalmente abiertos a predicarle a cualquier persona, donde quiera que sea, sin cobrarle un centavo, sin que tenga que dar una ofrenda, sin que se sienta obligado a nada. Usted puede contactarnos por mi número de celular, el 311-676-8572. Voy a repetirlo, 311-676-8572. Estamos ubicados aquí en Barranquilla, en la carrera 47, número 7278. Carrera 47, número 7278, 7278, con la carrera 47. Allí tenemos servicio que es una enseñanza como la de hoy en cada servicio, los días martes y los días jueves, desde las 6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Mi página por Facebook es Ministro Julio Pastor. Y puede comunicarse también por Twitter, por Instagram también, Ministro Julio Pastor. Y mi teléfono, le recuerdo, el 311-676-8572. Podemos ir a su casa sin que usted se sienta incómodo, que tiene que pagar, ni que tiene que dar una ofrenda, ni nada por el estilo. Hacemos por servirle a Dios. Amén, qué lindo, qué hermosa esta labor y qué bueno que lo deje claro, pastor, para duda de algunos que nos ven. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tiene algunas ocupaciones, tiene una agenda bien apretadita, pero lo invitamos y hoy sacó su espacio y su tiempo para compartir con la gente linda que ve el canal CNC. Y casi que no vengo porque se presentó otra. ¿Verdad? Sí, pero ya tenía que respetar. Eso es parte, mira, de la integridad del creyente. Ser puntual, ser cumplido, ¿verdad? Entonces eso lo logramos, gracias a Dios. Dios está trabajando con nosotros. Como te dije anteriormente, yo no soy perfecto todavía, pero estoy en el camino de la perfección. Amén. Yo no he creído todo, pero ya he creído algo y he avanzado bastante. Así que te bendigo a ti, Mayra. Bendigo este canal, bendigo a todos los que tienen relación con este canal, que es de bendición para todas las personas. Bueno, estamos para servirles a todos. Claro que sí, muchísimas gracias, pastor. Pronto estaremos también con él en la radio, ahí en la emisora, compartiendo de todos esos conocimientos que el Señor le ha regalado. Vamos a una pausa musical y hay una noticia, hay una novedad, algo bien interesante que les vamos a mostrar en esta mañana, así que quédese conectado con nosotros y no se mueva de la sintonía del canal CNC. Ya volvemos. Porque cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Él dice que sí, el enemigo no puede levantarse en tu contra. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a su Dios? Vamos acá. Pégale un grito de júbilo. Si Dios dice que sí, las puertas se abrirán. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Si Dios dice que sí, las puertas se abrirán.
Valencia, Georgie Joanna, Blanqui Joannis. Yawan, yawan.